Pues hola a todos y todas, bienvenidos un nuevo más a este podcast llamado Colmena Unidad. Hoy hablaremos de temas muy importantes que aunque han estado presentes durante mucho tiempo en la sociedad, apenas hoy en día han comenzado a alzar su voz y a ser un poco más conocidos. Durante años estos temas fueron un tabú y mucha gente no los conocía o simplemente los ignoraba. Y bueno, afortunadamente hoy tenemos la oportunidad de darles un poco más de visibilidad y tener personas que nos impartan su conocimiento y argumentos sobre este tema. El día de hoy nos acompañan estudiantes de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, que ellas son las futuras profesionales que nos ayudarán a transformar la realidad social, y para mí es un honor contar con su presencia el día de hoy para poder hablar sobre dos temas que son muy importantes, como la violencia de género y los retos para alcanzar la igualdad e inclusión, que pues como hemos visto en noticias, en redes sociales, son temas que han estado predominando mucho actualmente. Pero antes de profundizar en estos temas, quiero que nos cuenten ustedes qué piensan sobre el uso del término género en la sociedad y cómo se maneja este concepto en nuestra vida diaria. Bueno, el concepto de género tiene que ver con los roles que se nos asignan por el simple hecho de ser hombre o mujer, pero hoy sabemos que no solo hay hombres y mujeres. El género tiene que ver con cómo cada persona se siente, y eso puede ser algo mucho más complejo que solo ser hombre o mujer. Sí, exacto, pero no solo se trata de las mujeres, sino también de las personas trans, no binarias o de género fluido. La sociedad muchas veces no sabe cómo tratar estas identidades y en muchos casos no existen las leyes que los protejan adecuadamente. Esto puede llevar a que sus derechos no sean respaldados o incluso que sufran violencia de diversas formas. Ok, entonces ya hablando de violencia, pues sabemos que la violencia de género es un tema muy grave actualmente y pues es demasiado amplio. ¿Qué entendemos por violencia de género y sobre todo por qué sigue siendo tan difícil erradicar este problema? La violencia de género es cualquier acto de violencia que ocurre solo porque alguien es considerado de otro género. Esto incluye violencia física, sexual, emocional y hasta económica. El problema es que la violencia de género afecta principalmente a las mujeres, pero también a personas trans y no binarias. A veces es más evidente como los abusos físicos, pero otras veces se presentan en forma menos visibles, como la violencia emocional o la intimidación. Y lo peor es que la violencia no solo pasa en casa, sino también en la calle, en el trabajo, en la escuela, incluso en redes sociales. Las leyes no siempre protegen a las víctimas de forma efectiva y muchas veces no se actúa como debería. Totalmente, Michelle. A veces de la violencia física hay algo que a veces se nos pasa por alto, la violencia simbólica. Esto sucede cuando no se visibiliza a ciertos grupos en la cultura, en los medios o en el lenguaje. Por ejemplo, cuando se muestra a las mujeres como cuidadoras o a los hombres como los que mandan. Estamos reforzando esos roles que nos limitan y nos hacen más vulnerables. Ok, ya que nos estamos adentrando en la violencia de género, pues sabemos que en México es un problema muy grave, y pues no nada más solo en México, ¿verdad? Pero ¿cómo se manifiesta esta violencia de género en nuestro país actualmente y cómo ha ido evolucionando? Eso es algo muy importante que me llama mucho la atención, y pues vaya, es algo que no debemos pasar desapercibido, ¿no? El caso más extremo es el feminicidio. Cada día en México, en promedio, más de 10 mujeres son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Lo más alarmante es que la mayoría de estos crímenes quedan impunes. Pero la violencia de género no se limita a los feminicidios. Muchas mujeres y personas LGBTQ+ sufren violencia física, psicológica, económica y sexual en sus propios hogares, en sus trabajos y en la calle. Otro problema es la violencia digital. Con el uso de redes sociales han surgido nuevas formas de acoso, como la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el hostigamiento en línea, el uso de discursos de odio para intimidar a las mujeres y a las personas LGBT+. Sí, exacto. Y esto se vuelve aún peor cuando intentamos buscar justicia. He oído de muchas mujeres que denuncian violencia y no solo se enfrentan a la indiferencia de las autoridades, sino que también son revictimizadas. Es decir, que en lugar de recibir apoyo, les cuestionan su testimonio, minimizan lo que pasó o incluso las culpan. El resultado de todo esto es que muchas víctimas prefieren no denunciar porque sienten que no sirve de nada, y es gravísimo. Porque si no denunciamos a los agresores,
quedan impunes y el ciclo de violencia sigue. Necesitamos un sistema que realmente proteja a las víctimas y les dé la confianza de ser escuchadas y respaldadas. Definitivamente, Ara, es algo que constantemente sucede en nuestro país, lo vemos pues, prácticamente ya a diario. Y ahora, con todo esto en mente, ¿cuáles son, en su opinión, los principales retos para lograr la igualdad y la inclusión en nuestra sociedad? Hay varios, pero creo que uno de los mayores problemas es la brecha salarial. Las mujeres ganan menos que los hombres por hacer el mismo trabajo, y la comunidad LGBTQ+ sufre más discriminación en el ámbito laboral. También está la falta de oportunidades laborales y el acceso limitado a trabajos bien remunerados, especialmente para las mujeres trans o personas que no se ajustan a las normas de género tradicionales. Otro reto serio es la violencia, tanto pública como privada. Las políticas públicas no son suficientes y muchas veces las personas víctimas de violencia no encuentran apoyo real para salir de estas situaciones. Además, creo que también es fundamental hablar de la educación. Desde pequeños necesitamos enseñar la igualdad, el respeto por los derechos y la diversidad para que en el futuro las nuevas generaciones puedan ser parte del cambio. Sí, y otro gran problema son los estereotipos de género, esas ideas que la sociedad nos impone desde que somos pequeños. Nos dicen que las mujeres debemos ser delicadas, obedientes y encargar del hogar, mientras que los hombres tienen que ser fuertes, valientes y el sostén de la familia. Pero ¿qué pasa cuando alguien no encaja en esos moldes? Muchas personas sufren de discriminación, de rechazo o incluso violencia, solo por no ajustarse a esos roles impuestos. La realidad es que cada persona debería poder elegir quién quiere ser, sin miedo, sin prejuicios y sin presión. Pero para lograrlo necesitamos cuestionar estos estereotipos y cambiar la forma en que educamos a las nuevas generaciones. Lo peor es que estos estereotipos están tan arraigados en nuestra cultura que mucha gente no los cuestiona. Por ejemplo, se espera que las mujeres sean buenas madres o cuidadoras, mientras que los hombres deben ser los proveedores. Si una mujer no sigue estos roles tradicionales, es rechazada o incluso atacada. Y las personas trans o no binarias, ni hablar, tienen que luchar mucho más por ser aceptadas. Estos estereotipos que a veces ni notamos son barreras enormes para que haya igualdad real. Sí, totalmente, Yami. Y como mencionabas antes, pues el lenguaje tiene un papel súper importante en todo esto. Pero, ¿qué papel juega el lenguaje incluyente en la lucha por la igualdad y la inclusión? El lenguaje incluyente es una herramienta clave para visibilizar a todos los grupos de la sociedad y fomentar una cultura de respeto e igualdad. Muchas veces el lenguaje tradicional refuerza desigualdades al invisibilizar o excluir a ciertas identidades. Por ejemplo, cuando hablamos solo en masculino genérico, estamos dejando fuera a muchas personas. Sí, exactamente, Michelle. Muchas veces escuchamos críticas hacia el lenguaje incluyente, argumentando que es innecesario o que deforma el idioma. Pero en realidad lo que busca es incluir a todas las personas y reconocer su existencia. No se trata solo de decir todos, todas y todos, sino de cuestionar cómo el lenguaje puede reforzar las desigualdades y buscar formas de comunicación más justas. Creo que hasta ahorita hemos cubierto muchos puntos claves en este tema. Pues para cerrar, me gustaría agradecer a Michelle, a Araceli, a Karen y a Yami por su tiempo, su conocimiento y por abrirnos los ojos a la importancia de trabajar por una sociedad más igualitaria e inclusiva. Gracias a todas y pues algún mensaje final que quieran compartir al público. Sería muy grato que nos impartieran algo. La igualdad no se logra de la noche a la mañana, pero cada acción cuenta. Cuestionar los estereotipos, hablar del tema en casa, denunciar la violencia y apoyar iniciativas inclusivas son pasos fundamentales para construir una sociedad más justa. Sobre todo no podemos quedarnos con la indiferencia, porque la violencia de género y la discriminación afectan vidas. Así que invito a todas, todos y todes a comprometernos con el cambio. Algo muy importante es informarnos y compartir esa información. Muchas veces la discriminación y la violencia se sostienen porque no nos damos cuenta de lo normalizadas que están en nuestra cultura.
pero si nos educamos y educamos a los demás, podemos cambiar esa realidad. Y no olvidemos que la lucha por la igualdad no es solo de las mujeres o de la comunidad LGBTQ+, es un compromiso de toda la sociedad. Debemos ser aliados, alzar la voz cuando veamos injusticia y apoyar las iniciativas que promuevan el respeto y la inclusión. Pues muchas gracias a todas por compartir su conocimiento y reflexión con nosotros. Creo que nos llevamos un aprendizaje muy grande y pues a mi parecer creo que cambió un poco nuestra perspectiva sobre el tema. Ahora tenemos un poco más de conocimiento y pues fue muy grato que ustedes estuvieran aquí presentes y pues no queda más que despedirnos. Muchas gracias a ustedes, fue un placer poder compartir estas ideas. Un gusto, espero que todos reflexionen sobre lo que hablamos. Gracias por darnos esta oportunidad de hablar de estos temas tan importantes. Y pues a ustedes que nos están escuchando, les agradecemos por su tiempo. Esperamos que este podcast les haya dado una nueva perspectiva sobre la violencia de género, los retos de la igualdad y la inclusión, y pues el poder del lenguaje en nuestra sociedad. Nos vemos el próximo episodio de Colmena Unida y pues gracias por su tiempo. Nos vemos pronto.